Bueno, entiendo que ya estamos grabando, que como le comentaba a Adrià, estamos cambiando de sitio de grabación, entonces es un poco más complicado. Bueno, hoy un programa muy especial. Tenemos con nosotros a Adrià Rivero. ¿Qué tal estás, Adrià? ¿Qué tal, Capi? No, muy contento de estar en la comunidad, que siempre os sigo muy de cerca. Bueno, sí, además hemos estrechado vínculos últimamente en Barcelona, que nos vemos Sí. algo más a menudo y para nosotros es un placer tener a Adrià con nosotros. Entonces, antes de nada, de cara a seguirle, lo podéis ver en su nombre. Ahí tenéis el arroba de su Twitter, de X, donde podéis seguirle. También Adrià tiene un canal de YouTube, donde espero que también le sigáis porque merece mucho, mucho la pena. Entonces, no sé si Adrià, 2 minutos quieres hablar de eso, de tu canal, lo que llevas y todo este tipo de cosas. Sí, bueno, yo al final trabajaba con una lista de renta variable en un fondo y luego en una EAFI y luego también paralelamente tenía el canal de YouTube, que ahí es donde encontraréis ya, ahora que me puedo dedicar 100% a ello, pues todo tipo de contenido de análisis de compañías. Yo comparto mi cartera, el dinero que tengo incluso, las posiciones, las tesis en escrito. Después tengo un blog también gratuito donde también las tenéis. Y es contenido pues, de inversión en general, ya sea de empresas, del sector, de superinversores, de incluso documentales de las crisis que han pasado, bueno, un poco para divulgar sobre este sector a nivel hispanohablante. Y ahí me podéis encontrar en YouTube sobre todo y bueno, por Twitter también es que también estoy activo, sí. ¿Y cómo se llama tu canal de YouTube? No, es mi nombre, pueden buscar mi nombre, Adrián Rivero, y ahí ya sale. Pues ya sabéis, en YouTube, Adrià Rivero, encontré su canal y si no, lo pondremos en la descripción de este vídeo. También lo pondremos por si no lo encontráis, ¿vale? Y a partir de ahí, ahora cuéntanos qué nos traes, básicamente. Sí, pues yo traigo dos compañías, bueno, nos vamos a Suecia básicamente, porque tenemos dos compañías suecas, aunque realmente están repartidas por toda Europa y todo el mundo, pero bueno, son originalmente suecas y son Evolution Gaming, que es bastante conocida, y luego también tocaremos Green Landscaping, que es otra compañía mucho más pequeña, pero muy interesante. Ambas están a valoraciones, en mi opinión, bastante atractivas, de hecho son de mis top posiciones en cartera. Así que nada, os traigo estas dos oportunidades de inversión, aunque siempre con el disclaimer, ¿no, Capi? De que aquí cada uno que haga su trabajo. Importante, importante el disclaimer de que, como sabéis, nada de lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy, ni en ninguno de los vídeos de Momentum, ya sean aquí o dentro del club, es consejo de inversión ni es una recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero. Así que tengan en cuenta el carácter educativo de estos vídeos y de cara a invertir su propio dinero, hagan su propio análisis. Y respecto a las empresas que traes, Evolution Gaming me parece muy interesante, muy, muy interesante. Además, es una empresa que en la comunidad de Momentum hay bastante gente que la lleva y siempre quise un poco tratar sobre ella. Y luego la de Green Landscaping, que es una empresa que nosotros en el club ya hicimos una tesis de 3 horas. La tesis, o yo creo que 3 horas o incluso un poquito más, fue una tesis que hicieron Heredia y Arturo, muy, Sí. muy extensa y muy en detalle. Entonces, también me apetecía que la trajeras tú como posibilidad de que la gente viera y conociera la empresa en la parte abierta en YouTube. Ujú. Sí, sí. Bueno, no voy a estar 3 horas, no será tan detallada seguramente, pero bueno, para que tengan un poco una idea está bien. Eso es. Sí, sí. Venga, Bueno, pues perfecto. empiezo si te parece, con Evolution, Sí, que de dale. hecho es una compañía y un sector que conozco bien porque la compañía familiar se dedica a este sector de juego, de ruleta, de gaming, etcétera. Así que Sí. dentro del círculo de competencia que es importante para entender siempre los modelos de negocio. Y bueno, es una compañía, como digo, sueca, y aquí podéis ver un poco su track record. Es una empresa grande, ya, bueno, mid cap, sí, depende de cómo la veas, 20.000 millones de dólares y ahora mismo pues ha sufrido una corrección bastante fuerte las últimas semanas, después comentaré por qué. Pero bueno, en general es una compañía que se ha multiplicado por muchas veces desde 2017, más o menos, que empezó ya a ser más conocida, aunque en los últimos años pues ha ido dando tumbos, ¿no? Hombre, si Y vas atrás un sí, sí, segundo y ves la sí. gráfica, es una historia de éxito clara. Sí, sí, clara está. Lo que pasa que los últimos 2 años, tres, temas más regulatorios de impuestos, cosas así, pues han ido
bajando bastante la cotización, luego se anima otra vez. Bueno, ya vemos aquí un poco el gráfico. Ahora mismo hay bastante más pesimismo, entonces creo que puede ser un buen momento para por lo menos mirarla. Siempre es mejor comprar para mí con pesimismo que con euforia, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, yo amplié la semana pasada y bastante cómodo. Pero Vale. bueno, también tiene sus riesgos y es una compañía muy querida que luego también comentaré la parte un poco más mala, que no es todo tan bonito. Entonces, Perfecto. bueno, el modelo de negocio, básicamente, a modo de resumen, es una compañía que es un proveedor business to business, o sea, va a negocios y para ponerlo fácil, cuando entramos en una aplicación estilo B365 o un proveedor e-gaming, pues ahí podemos entrar en diferentes modalidades, ¿no? Podemos ir a apuestas deportivas, pero también tenemos, pues, tragaperras, ruleta, blackjack, etcétera. Vale, pues Evolution es el proveedor de estos juegos. Lo que hace Evolution es poner un estudio, es entrenar unos croupiers y entonces ahí generan un sistema de streaming 24/7 donde los clientes que acostumbran a ser esto apuesta en compañías de gaming como Bet365 o casinos físicos que también tienen estos servicios ahora cada vez más los externalizan, Sí. pues tienen los juegos de Evolution, que son de los mejores a nivel mundial y después son de los más jugados y bueno, luego tocaremos algunos de ellos. Y básicamente llegan a este acuerdo en el que Evolution cobra un 10-15% de las pérdidas del jugador, porque sistemáticamente la casa siempre gana, como bien sabréis, entonces cobra un porcentaje por dejar ese juego y de las pérdidas del propio jugador. Y una pregunta, si un jugador a nivel individual gana, de ese jugador digamos que no se llevaría nada Evolution. No, pero como por pura probabilidad, por ejemplo, la ruleta está hecho para que Sí, pierdas un 2,6% más o menos aproximadamente, pues sí. se entiende que siempre vas a ganar, ¿no? Vale. Entonces, básicamente, opera como decía, en casinos en vivo, o sea, es la parte, tiene dos patas, ¿vale? Esta es la mejor parte, diría yo, que es estos casinos en vivo, que es lo que veis aquí abajo, ¿no? Tú entras aquí y tienes el croupier delante y es una situación bastante inmersiva porque directamente tú puedes hablar con el croupier, te dice, oye, Capi, pues te toca tirar, tienes otros jugadores, es muy inmersivo y es un servicio en vivo y tienes muchísimos juegos. Por ejemplo, la empresa se adapta a cada cultura. No es lo mismo ir a Asia, que se juega el baccarat, que en Europa se juega la ruleta, que en Estados Unidos se juega más el blackjack, etcétera. Y no solo hay ese tipo de juegos, sino que también hay luego ya más shows, ¿no? Por ejemplo, aquí a la derecha tenéis el Funky Time, que es básicamente su mejor show y, bueno, básicamente su mejor juego, que veis como es una ruleta que va girando y hay mucha más gente y, bueno, es más show, ¿no? Vale, entonces este segmento es el que más ventajas competitivas tiene en mi opinión, el de más calidad, tiene el 84% de las ventas aproximadamente del total de Evolution y dependiendo de la regulación, pues el estudio tiene que estar dentro del país o no tiene por qué. La mayoría están en Europa del Este, pero por ejemplo en España sí que hay estudios dentro y bueno, depende un poco de dónde estemos, pero luego hablaremos más de la regulación. Opera más de 1.300 mesas y es cierto que las mesas son genéricas, es decir, un cliente cuando compra los servicios de Evolution, pues le toca una mesa genérica para todos, para Bet365, para 888, etcétera. Pero hay clientes que pueden tener un servicio VIP en el que pagan recurrentemente una comisión mensual añadida para que esa mesa solo sea suya. Entonces tenga publicidad ahí, tenga un croupier nativo de UK donde ellos quieran, Sí. tenga bueno, ciertos privilegios para que el cliente tenga más fidelidad a esa mesa. Y después tenemos la pata de RNG, que para mí es la peor, pero bueno, ahí está, que es la que diríamos slots o, bueno, tragaperras tradicionalmente aquí en España, que no tiene mucho. Son juegos con menos ventajas competitivas, hay muchísimos, no puedes innovar tanto, pero bueno, veremos cómo posteriormente, en mi opinión, hicieron una adquisición dentro de este segmento que no lo tenían para simplemente entrar en Estados Unidos. Pero es poco, cada vez es menos porcentaje de las ventas y al final no me parece tan importante este segmento. Vale, entonces, bueno, aquí simplemente decir que aquí abajo tenéis básicamente las marcas de Evolution, que son Zuki, que la compraron, NetEnt, Red Tiger, bueno, han ido haciendo algunas adquisiciones y su objetivo es hacer como un one-stop shop en el que el cliente lo tenga todo y abordar toda la pantalla del cliente final. Una pregunta, de las dos patas que había, la que dijiste que no era tan buena,
entiendo que en el pasado esa pata era como más grande y lo que han hecho es ir creciendo en la pata buena y quitándole peso a la que no es tan buena. No, o sea, no tenían la pata de RNG, sino Vale, que la compraron una compañía muy grande con un juego muy potente para entrar en ese sí, segmento claro, porque querían entrar en Estados Unidos con una oferta de servicios mucho más atractiva para tener un poco de todo. Pero ok, realmente han visto que, en mi opinión, que creo que no van a tirar para ahí. vale, Vale, bueno, aquí tampoco destacar mucho, simplemente que, pues, que tengáis en cuenta que un juego es complejo de hacer, lleva unos 6 meses, de que haya un equipo de soporte operativo, bueno, hay mucha innovación detrás, y bueno, tampoco es importante ahora, pero que hay un proceso largo de hacer. Y después que el tipo de jugador, pues básicamente ya os lo imaginaréis, pero hay mucha gente pues que viene de las apuestas deportivas, ya que acaban pasándose al blackjack o la ruleta, y mucha gente pues también vienen del perfil del póker, aunque no es exactamente lo mismo, Capi ya lo sabe, pero bueno, básicamente el perfil ya os lo imaginaréis, tampoco tengo que detallarlo mucho. Vale, aquí ya viene un primer riesgo y algo importante a contemplar, y es que Evolution tiene más de 700 clientes, pero es cierto que tiene una concentración grande que, como vemos, ha ido aumentando en los últimos años. El cliente más grande es aproximadamente el 14% y vemos que en 2023 el top 5 son el 41% y el top 1 el 13%. Aquí hay dos bandos, ¿no? La parte buena, bueno, empezaremos por la mala. La parte mala es que hay esa concentración y si se ya. te cae un cliente, pues obviamente ya sabemos lo que pasa con las ventas. Pero la otra parte es que con las ventajas competitivas que tiene y el coste hundido de los clientes top, que se han gastado muchos millones estando ahí por el valor añadido que tiene Evolution y luego veremos, pues tampoco me preocupa tanto. Vale. Claro, aquí Aquí la también pregunta tenemos. es un poco cuál es el coste de cambiarte de operador, por así decirlo, ¿sabes? Claro, claro. Sí, sí, pero aparte del coste, es que el otro operador realmente pueda llegar al nivel de Evolution. Vale, básicamente es una compañía sueca que se ha expandido mucho por Europa, pero es internacional. O sea, al final tienes exposición a Estados Unidos, bueno, sobre todo a Asia. Esa es una parte también, con cuidado, tenemos que ir con esta parte de Asia. Porque como vemos, Europa está en torno al 40%, pero Asia crece bastante, ahora el 37%. Después, los dos segmentos que se empiezan ya a regular y a tener más potencial son Estados Unidos y LATAM, que es donde más se espera crecer la compañía. Pero Asia veremos que es muy opaco y ellos no desglosan de dónde vienen los ingresos exactamente. O sea, pueden venir de China, que la mayoría en teoría vienen de ahí, pero también pueden venir de otros sitios y no lo desglosan. Y es importante entender un poco cómo funciona Asia. Luego lo veremos. Vale, aquí simplemente decir que Evolution va directamente al casino o al proveedor y gaming, pero que en algunos casos, como en Asia, donde está prohibido jugar online a este tipo de juegos, lo que hacen es contratar a un intermediario, que este intermediario pues cobra una comisión, ¿no? Como entenderéis, y va directamente ya luego a China, donde sea. Y ahí Evolution, con el intermediario, como el intermediario tiene licencia de juego, pues Evolution, al ser una compañía pública, no tiene problema. Pero luego ya, si el intermediario va a algo ilegal, aquí Evolution no entra. Eso también lo tenemos que saber. Vale. Un poco el sector y contexto. Pues bueno, al final tenemos, como os he dicho, los casinos físicos. Los casinos físicos están externalizando mucho este tipo de servicios. ¿Por qué lo hacen? Pues básicamente porque hay mucha gente que piensa que Evolution pues, es un servicio fácil, que pones unas mesas, unos croupiers y ya está. Pero es mucho más que eso. Un casino no tiene la experiencia ni el expertise de poner a trabajar mesas a servicio de streaming 24/7 ni entrenamiento de croupiers. Y además, que como os pongo a la izquierda, que ahora no repasaremos, pero lo podéis mirar ahí, es un ejercicio para que veáis cómo el blackjack, por ejemplo, requiere de una escala para ser rentable, cosa que los casinos físicos no pueden llegar a abarcar si quisieran utilizar sus propios facilities o su Y una propia. cosa, ya ni siquiera, a veces, muchas veces no son casinos como en plan pensar, oh, el gran casino de no sé dónde, sino que son este tipo de sitios de juego donde se va a apostar un poco y tal, que tienen este tipo de mesas online, ¿no? Sí, 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 o sea, puede haber de todo, obviamente, pero los clientes más grandes al final son los casinos grandes, pero sí, al final es todo tipo de negocio dentro de este sector. Vale, Al final tiene muchos costes por avanzado y aquí el ejercicio veréis que si no hay escala es difícil.
Y Vale. después tenemos los casinos nativos digitales, como los que he comentado, 888 Casino, DraftKings, etcétera, que aquí sí que quieren ese servicio, externalizar la parte de servicio en vivo. Ellos tienen otros juegos de otras apuestas deportivas, etcétera, que aquí conoceréis Sportium y tal. Y después también tenemos los agregadores, que son los que comentaba, que son esos intermediarios que tienen, pues, básicamente dos ventajas para el cliente. Y es que pueden integrar 50 juegos, 100 juegos de manera rápida, porque al final integrar un juego pues lleva semanas y si quieres integrar 50 puedes tardar meses en tener toda una oferta de juegos coherente o al menos atractiva. Y después que es una reducción de costes, porque cobran unos 5.000, 20.000 para hacer ese servicio, mientras que Evolution, que tiene ya ventaja y cobra bastante, pues pide por avanzado ya mucho dinero y que creo que son, se le va a sí, 3.000. Y esto equivale a 30.000 euros por avanzado si quieres 10 proveedores. Entonces, es una solución que te ahorra costes y rápidamente tienes muchos juegos. Y estos agregadores cobran un 2-3% Vale. del GGR. O sea, cuando pongo GGR, son las pérdidas del jugador. Es un mercado muy grande, pero con mucho crecimiento. Como podéis ver, el 75% es land-based, que sería físico, pero cada vez más, o sea, ayer comparé el de 2022 y el online era el 23, ahora es el 25, va creciendo más. Y la parte de casino, los últimos años había incluso decrecido, ahora crece un 0%, básicamente. Y la parte atractiva es la de Live, que crece un 24% casi KGR desde 2019. Y Sí. la RNG, que para mí es peor, y de este crecimiento no sé si realmente es así o no, o será en el futuro, pero bueno, también en teoría crece un 20%. O sea, son tasas de crecimiento orgánicas que pocas veces encontraremos. Y aquí llegamos a la parte del sector, y es que al final hay mercado regulado y mercado no regulado. Evolution opera en ambos mercados. Al final, por ejemplo, aquí en España el póker no estaba regulado y todo el mundo jugaba, etcétera. Luego vino la regulación y muchos jugadores profesionales se fueron del país o ya no era tan atractivo, ¿no? Por lo que puede haber dos casos. Evolution cuando opera sin regulación, pues ahí no tiene impuestos, tiene más margen, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que cuando se regula un país, normalmente la regulación suele ser amigable porque el gobierno también quiere su parte. Entonces, al principio baja un poco el margen, tienes más impuestos, pero Evolution, al ser el más regulado, el más grande, el que más juegos tiene, ventajas, etcétera, pues se acaba implementando en ese segmento, que es lo que está pasando en Estados Unidos, y a largo plazo sale ganando con esa regulación, siempre que sea una regulación estándar, diríamos. Luego tenemos otros ejemplos, como Alemania, que ya directamente dijo, no, prohibimos el live casino. Vale, ahí ya Evolution se queda fuera. Pero lo normal no está siendo esto, y por el momento hay eso, Latinoamérica y Estados Unidos está mostrando bastante comportamiento amigable para que la regulación pues vaya siendo poco a poco estado por estado en el caso de Estados Unidos. Por ello digo que mientras siga siendo así no habría problema de que se siga expandiendo, pero luego sí hay riesgo de regulación, sí, pero si tenemos en cuenta que Evolution está en 50 países, pues bueno, no veo tanto riesgo ahí de regulación en que uno o dos sean como Alemania. Claro, al final aquí lo importante es cuanto más diversificado estés geográficamente en este caso, Claro, también estás bajando el riesgo global de la empresa a nivel regulatorio, por lo que totalmente. comentas. Y me llamó la atención en la slide anterior que decías que en Estados Unidos tienen el 100% de cuota. Sí, porque Estados Unidos hasta hace escasos 2 años no había regulación. ¿Vale? Entonces, no habían entrado. Ahora empieza a haber regulación estado por estado y aquí es cuando entra Evolution como líder indiscutible por lo que decíamos, porque es el que abarca más servicios, el que tiene más juegos y entonces ha entrado tan fuerte que tenía el 100%. Ahora creo que ha bajado un poquito, porque es Sí, normal también, no va a mantener tanto, pero diríamos que es el líder ahí indiscutible. perfecto. De hecho, aquí también lo he puesto. Tenemos, o sea, las dos patas importantes ahora mismo son China, porque China es ya comento, es muy opaco, no nos dicen dónde vienen los servicios, está prohibido el juego online, se necesita o sea, Evolution no puede operar ahí porque se requiere de un CDN, que es como un servicio SaaS, diríamos, aquí en España, y ahí no puedes ir, instalarte en China y tener internet, diríamos, y operar ahí, o sea, no es tan fácil. Sí. Y después que la operativa china se mueve en efectivo y en cripto. O sea, he visto testimonios de trabajadores o directivos de ahí que decían que tenían que mover el efectivo
hasta fuera de China, ellos Sí. mismos con bolsas. O sea, que ahí hay ciertos riesgos que no sabemos y que nunca vamos a saber seguramente. Pero bueno, recientemente han habido acusaciones, diríamos, o riesgos añadidos a que la operativa es en criptomonedas en China, y eso es cierto, pero Evolution no cobra en criptomonedas. O sea, el riesgo lo tiene El diríamos, operador. el operador final, exacto, el Claro, casino final, que va a los jugadores en criptomonedas, pero el casino final paga Evolution en dólares. Por lo vale. tanto, no hay ese riesgo de criptomoneda, y si no, en 2017, cuando todo cayó, pues Evolution lo hubiera hecho mal. Y una pregunta, en general, como trabaja en tantos países, ¿le pagan todo en dólares? Es decir, ¿hay algún tipo de riesgo moneda o...? Pues mira, eso no he entrado demasiado, pero te diría que o sea, Europa le pagará en euros, Estados Unidos le pagará en dólares, yo creo que es así. Me Pero ya imagino que lo que tendrá serán monedas duras, me refiero, sí, que, sí, no, claro. ¿sabes? Sí, sí. Sí, porque si no me equivoco, lo revisaré, pero de Asia tienen que venir en dólares, en teoría. Así que Vale, no habría. No, no. no habría ese Vale, riesgo moneda. Vale. y después tenemos Estados Unidos, que como digo, se van regulando estado por estado. Entonces, de momento, estado por estado requiere que el estado tenga el estudio dentro del territorio, pero en un futuro se podría llegar a cambiar, y bueno, se espera que este mercado americano vaya creciendo a medida que se van regulando, y como vemos aquí, hay estimaciones que dicen que se va a doblar, hay estimaciones que dicen que se va a multiplicar por 7 en 3 años. Bueno, no hace falta tanto, pero como veis un poco esas son las expectativas. Aquí tenemos un poco los segmentos de ventas, el Live y el RNG, que ya lo he comentado, que el RNG cada vez tiene menor peso, y al final el Live crece a un 20% orgánico y Evolution crece por encima del mercado. De hecho, el último año creció el mercado, luego lo he puesto, pero creo que era un 12 o 13, y Evolution creció un 16, una cosa así. O sea, que además de ser líder, crece por encima. Y bueno, a nivel de gastos, pues el principal gasto, como entenderéis, es el de personal, que es los croupieres, que es cierto que al principio los croupieres no son rentables porque se tienen que entrenar y tienen como un ramp up, diríamos, pero luego ya van siendo más efectivos. Y podéis ver los márgenes, o sea, son increíbles. O sea, es un margen EBITDA del 70%, mantenido durante ya varios años y con expectativas de mantenerlo ahí. Tienen un guidance del 69 al 71%. Por lo tanto, yo pocas veces he visto una compañía que crezca tanto con estos márgenes. Aquí podéis ver la evolución. Una pregunta, ¿cómo anda, en cuánto anda aproximadamente el salario de un croupier de estos? Pues no lo sé. No, o sea, tengo los KPIs, no le he puesto la presentación, pero sí que es cierto que en el último trimestre, o en los últimos dos, también ha caído la compañía porque ha bajado el margen operativo por la inflación de costes de los trabajadores. Vale. Pero no te sabría decir exactamente el salario. Pero bueno, si no, luego lo miramos y lo ponemos en la descripción. Sí, En el era más Excel. curiosidad. También imagino que, claro, como hay una parte local, pues igual no cobra lo mismo un croupier en Estados Unidos que uno que tengas en... Sí, claro, claro. Es Eh, por eso que la mayoría de por ejemplo, la mayoría de croupiers están en Estonia y están Vale, en este tipo de países del este. O sea, sí, lo hacen para tener menores costes. vale. Vale, la empresa, pues como veis, ha ido genial, ha multiplicado por 60, un margen EBIT que se ha expandido por 3, y bueno, una conversión a free cash flow del 80%, o sea, fundamentales increíbles. Es cierto que también ellos están en Malta, diríamos, y ahora ha habido un cambio regulatorio de tributación mínima que se conoce como el Pilar 2, y a partir de ahora, que eso ya está descontadísimo del precio hace meses, se sube el tipo de impositivo del 5 al 15. Por lo tanto, ahora van a pagar más impuestos, pero bueno, no ha habido tampoco ningún cambio. O sea, no, viendo esos fundamentales, no es algo que tampoco preocupe, pero sí que tendremos que ver cómo evoluciona el Pilar 2 y si hay algún cambio más. Sí, Vale. van a seguir cotizando, o sea, van a seguir tributando en Malta. Sí, 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 o sea, el cambio es de Malta, exacto. Vale, Sí, sí. vale. Y de momento no han dicho que se vayan a mover a ningún sitio más. Ok. Vale, la empresa, bueno, aquí tenéis un poco la conversión que yo he hecho de NOPAT a Free Cash Flow para que lo veáis. Además, el CAPEX es muy bajo. Después no he hecho un análisis de deuda tampoco porque no, o sea, tiene caja neta, o sea, no tiene deuda, por lo tanto, aún mejor. Y le sobra bastante de dinero porque al final no puede reinvertir más y reparte un dividendo. Para aquellos que les guste más el dividendo, pues ahí lo tenéis.
Es un 50% de payout en forma de dividendo y además también están haciendo recompras de vez en cuando más selectivas. Aquí os he puesto una quote del CFO bueno, dice eso, que están haciendo algún M&A en el pasado, pero que es o sea, cuando surge la oportunidad estratégico, pero que la mayoría de dinero va a ir a recompras y a dividendo y obviamente a reinversión. Aquí tenéis el capital allocation de los últimos años y podéis ver cómo el M&A empezó en 2020, básicamente. Los dividendos los han ido repartiendo y los buybacks empezaron fuerte en 2021. De hecho, aquí también tengo un gráfico, bueno, aquí tenéis los porcentajes y aquí tengo un gráfico, los puntos rojos son los buybacks. Entonces vemos como más o menos los últimos buybacks han sido en torno a 1.100, 1.200 y ahora mismo la cotización estaría a 1.000, o sea que si están recomprando bien, pues sería, ahora mismo podríamos comprar por debajo de esos niveles. Vale. Claro, al final Vale, esta empresa, tal y como lo veo, Adrià, es una empresa que genera mucho cash flow, tiene unos márgenes brutales y encima no tiene deuda. Entonces, claro, tiene esa capacidad de generar mucho cash flow que a la vez puede repartir ese cash flow. totalmente le sobra, claro, al final no puede ir a tanto. Porque imagino que, claro, se están guardando cuando tienen ese capital allocation o esa policy de, bueno, vamos a repartir el 50%. Claro, ¿el 50% es en total o 50% es solo en dividendos? 50% en payout, o sea, en dividendo del net income contable. Vale, pero luego, claro, si meten ahí los buybacks, pueden subir por encima de ese 50% en global, digo, a Sí, nivel sí, distribución. podrían, sí, sí. Claro, vale, vale, Podrían. Pero claro, lo van acumulando en caja. Por eso tienen tanta caja. vale. Y ahora mismo, respecto a las recompras, ¿tienen un programa abierto? No sé cómo es de grande el programa que tienen aprobado o... Sí, o sea, ahora están en periodo de blackout, entonces cuando acabe, lo más probable es que anuncien recompras a estos niveles. Bastante seguro estoy. Vale, perfecto. Vale, aquí tenemos las adquisiciones que han hecho. Tampoco me voy a tener mucho porque no me parecen buenas. O sea, tenemos las partes o sea, las adquisiciones de la parte de Live y las adquisiciones de la parte de RNG, que es la parte de slots o tragaperras, que creo, en mi opinión, que bueno, son adquisiciones que no aportan demasiado valor. Pero, por ejemplo, NetEnt es la más grande que hicieron y es para cuando entraron, que decías antes, Capi, cuando entraron en el mercado de slots. Sí, Porque tenía un juego bastante popular que tenía mucha fama, que era Red Tiger, que es el que veis aquí, y a partir de esto también pudieron entrar en Estados Unidos. Y bueno, os he puesto un poco los múltiplos, pensad que son múltiplos altos porque también son compañías de calidad, al igual que Evolution, pero no han pagado múltiplos demasiado atractivos. Y pagan una parte en emisión de acciones, lo cual tampoco es muy favorable, pero bueno, depende de a qué nivel tengas tu acción. Equipo Castor, pues nada, tenemos a Martin, que es el actual CEO, que bueno, a nivel público tampoco es muy bueno a nivel de relación con inversores y no tiene tampoco mucha opinión pública buena, o según he visto por parte de algunas entrevistas con analistas, pero bueno, ha demostrado hacer muy buen trabajo y al final tiene una gran exposición en acciones que ahora veremos. La parte importante también es Todd, que es el director de producto de innovación y de creación de juegos. Este hombre es muy importante y una pieza clave porque al final Evolution vive de estos juegos, de los más famosos y la creación de juegos de cada año. Si se fuera, podría ser un problema grave, pero está muy bien incentivado y también tiene, si no recuerdo mal, tiene unos 10 millones, no, bueno, una millonada tiene en acciones, ahora lo veremos, pero quiero decir, está alineado. Bueno, no creo que se vaya, pero también lo tenemos que ver. Aquí, mira, aquí os lo he puesto. De hecho, esta imagen es de Carlos Santiso, pero aquí podéis ver cómo Martin tiene 63 millones más o menos, esto se tendría que actualizar, y Todd tiene 10 millones. Y todo esto es el management. Mirad la millonada que tiene el management, o sea, bastante alineación. hombre, es dinero, ¿eh? La verdad es que Sí, 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 imagino que sí. tienen planes de Sí, sí, incentivos, ¿no? También en base a sí, sí. resultados y demás. Sí, pero bueno, viendo esto me deja mucho más tranquilo y sobre todo una compañía tan grande, viendo esta alineación me deja tranquilo. Vale, en cuanto a competidores, básicamente tenemos dos que vale la pena comentar. Playtech sería el más grande, que aunque la parte de Live no es tan grande, tiene unos 13 juegos, cuando Evolution tiene muchísimos más, creo que saca más de 100 al año, para que veáis la diferencia con el segundo player. Y bueno, Playtech tiene mucha más experiencia en el segmento de RNG que Evolution.
De hecho, es la sexta más grande del mercado. Y después, una de las fortalezas de Playtech es que tiene un sistema IMS que tiene ciertos costes de cambios, ya que es una herramienta de gestión de clientes, de jugadores. Por ejemplo, cuando las apuestas deportivas, pues te hacen bonus, ¿no? Tú entras y tienes un bonus con tanto dinero si haces tal. Pues claro, esta compañía tiene este sistema integrado en los sistemas de los clientes finales que pues crea cierta dependencia y esa parte pues es la más fuerte que tiene este competidor. Pero bueno, en base a números, aunque lo tengo que actualizar, vemos como Playtech en Business to Business creció un 14 contra un 36 de Evolution. Asia le cayó un 18 y Evolution subió un 67. Bueno, veis un poco las métricas, ¿no? Y además la parte de live en Playtech es mucho más pequeña. Y después tenemos Pragmatic, que es un competidor que tenemos que ir con mucho cuidado con porque hace 1 año y medio nadie lo conocía y ahora se ha hecho de los más grandes. O sea, ha crecido muchísimo, tanto en la parte de casino en vivo como en RNG. Comenzaron con 3 o 5 mesas y ya se han convertido en uno de los principales con más de 100. O sea, van muy rápido, en poco tiempo. Y lo positivo es que no ha entrado en el mercado americano. No está claro de por qué no lo ha hecho. Puede ser que se quiera establecer primero en Europa e ir más poco a poco, no lo sabemos, pero o que lo haya visto más complicado a entrar a competir con Evolution en Estados Unidos. Pero bueno, diríamos que es un competidor que va creciendo muy fuerte y que tenemos que ir controlando. Las ventajas competitivas, para poner algunos nombres, he puesto Scala, que es para mí la principal. Diríamos que básicamente Evolution es como si fuera Netflix en el sector gaming. De hecho, el propio Evolution tiene como competidor indirecto a Netflix, para que veáis, porque Netflix también poco a poco va entrando en este sector y tenemos que ir también monitorizando esto. Pero es el proveedor capaz de invertir muchos más juegos, que le supone una menor cantidad de dinero, saca más de 100 al año. Entonces, estos juegos, pues habrá varios que sean los mejores por pura probabilidad. Los operadores finales los van a querer porque también es cierto, como vemos en la segunda ventaja competitiva, hay una demanda ya que hay muchos clientes fieles a juegos de Evolution, como el que hemos visto, el Crazy Time, pues hay jugadores que piden el Crazy Time y que quieren jugar solo a ese. Incluso hay jugadores que, aunque os penséis que la ruleta es todas iguales, pues que piden exactamente la de Evolution por ciertos cambios pequeños, ni que sean. Así que esto genera pues una ventaja de escala que para mí es primordial, de que sigan generando más y más juegos más grandes, con menores costes y que muchos de estos por probabilidad sean los mejores. Y por ello podemos ver que comparando Playtech, que es el principal competidor que he dicho ahora, pues Evolution genera 1/8 de las ventas en 1/4 de las mesas con la mitad del margen. Es decir, es mucho más rentable. Podemos ver aquí abajo en la imagen, como en este segmento de live, Playtech tiene un margen, lo pone ahí, del 38 y Evolution del 70. O sea, hay una gran diferencia por esta misma causa. Y después, bueno, he puesto efecto de red. No es exactamente efecto de red, porque no todos los juegos lo tienen, pero sí que es cierto que hay juegos más show que el hecho de que haya más jugadores hace que la experiencia sea mejor. Entonces, podríamos ver un poco de efecto red de estilo red social, pero tampoco es algo importante. Lo que sí que es importante, y también tiene que ver con la concentración de clientes que decía antes, son los costes de cambio. Ya que hay muchos clientes finales que tienen un gran coste hundido, ya que han entrenado a los trabajadores y tienen mesas VIP, han invertido mucho dinero en esa mesa, han pagado X tarifas mensuales y tenemos un ejemplo con aquí el director comercial de Paddy Power Betfair, que es Stefano Buse, que decía que es difícil cambiar estudios dedicados de un proveedor a otro. Y la prueba es que el principal cliente que hemos dicho antes de Evolution, que son el 14%, que es un casino grande, también vemos que ha pagado más de 200 millones de dólares en Evolution ya. Entonces, si vemos esto, nos confirma dos cosas. Uno, es que esa externalización es cierta y hay un sentido, o sea, no lo pueden hacer ellos si no se hubieran gastado 200 millones. Y después, que no les será tan fácil abandonar a Evolution. Aquí tenemos algo interesante y es la cuota de mercado de las tres principales. Y vemos como Evolution la ha mantenido súper bien en más del 70%. Esto implica el mercado de live casino, no solo ciertas geografías.
Pero fijaros en Pragmatic cómo ha pasado de en torno al 7% a más del 10% ya, y cómo le ha comido bastante el pastel a Playtech. A ver, Vale, y claro, entonces, cuando tienes tantísimo market share, claro, lo normal es perderlo, no ganarlo, ¿sabes? Es decir, yo creo que incluso en la tesis, no sé hasta qué punto puedes defender en la tesis, no, dentro de 10 años van a seguir teniendo el 70%. Claro, lo claro, normal es que tengan menos, pero claro, si lo que es el TAM y todo ese mercado va creciendo mucho, 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 lo que claro, implica perder cuota no necesariamente implica perder tamaño de ventas, más bien al contrario, ¿no? claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Ok. Vale, y en cuanto a la valoración, bueno, he puesto un poco aquí mis asunciones, pero bueno, os las podéis mirar y tranquilamente, pero básicamente esperaría, os he puesto dos, el DCF, que lo actualicé, aunque lo tendría que revisar igualmente, pero básicamente veríamos que actualmente está en torno a 1056 y yo calculo que vale por lo menos el doble en coronas suecas. Y aquí también tenemos, o sea, y he puesto un múltiplo terminal de 18 veces, que no me parece para nada descabellado, viendo la calidad de la compañía. Y después también os he puesto aquí una valoración por múltiplos, que básicamente, bajo mi escenario, estaría en torno a 16 veces, 17 de este año y a 15 del año que viene. O sea, 15 veces normalizado por una compañía de este calibre me parece un precio muy atractivo. Solo que pusiéramos un múltiplo de 20, un múltiplo de 20, ya nos saldría un retorno, una tira esperada del 23%. O sea, el downside me parece limitado viendo el perfil de la compañía, que básicamente es un perfil quality growth, que si la quisiéramos poner en un concepto. Hombre, al final, claro, tiene Sí, muchas cosas que uno quiere en una compañía, ¿no? Me refiero, eh, por lo que dices, puede haber ciertos vientos de cola. También es sí, posible que, ojo, otros sean un poco de cara respecto a regulaciones y demás, ¿no? Pero indudablemente otros son de cola. Es un sector que está creciendo, lo cual siempre te gusta meterte en algo que el sector en global está creciendo. Eres líder del mercado, tienes unos márgenes que son totalmente de tecnológica, no tienes bueno, ningún tipo de deuda, tienes una conversión a free cash flow gigante, entonces claro, es que tiene todo lo bueno que buscas en una empresa realmente. totalmente, sí, sí. Y obviamente, pues tiene la parte mala que son los riesgos, que también los he puesto aquí, que es que el segmento RNG me parece de poco crecimiento y más competencia. Después, pues que si siguen haciendo M&A, no me parece la mejor opción para aportar valor. El riesgo regulatorio que bien acabas de comentar, que también se tiene que ir controlando y ver cómo, por ejemplo, Estados Unidos va regulando los estados. Poca transparencia y a vigilar el segmento asiático, que se está haciendo muy grande y no sabemos, bueno, a medias lo que viene de ahí, cómo funciona y como hemos visto que funciona a partir de intermediarios y tal, y bueno, también es importante tener esa parte en cuenta. Puede haber una subida de impuestos, el tema de la salida de Todd, que es el que crea los juegos, mayor competencia en servicios de streaming, como acabo de decir, de Netflix o Amazon o lo que sea. Mira, el tema de la divisa lo he puesto aquí. Los jugadores depositan y juegan en monedas diferentes y el GGR se convierte a euros, que es lo que me comentabas antes, que es Sí. la base de la facturación. Después también el tema del juego responsable, esto va más en si hay más regulación y hay, pues por ejemplo, países que dicen, oye, solo puedes jugar 20 minutos al día o depositar solo 100 euros. O también podríamos decir el tema del ESG, que hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Pero pues si hay fondos que no quieren entrar por el tema de ESG, pues también podría faltar liquidez y que la compañía se deprimiera más. Ya. Y seguramente me dejo alguno, pero estos serían los que veo más importantes. Sí, yo creo que la parte que dices de regulación de Estados Unidos y la parte también de Asia, ¿no? O esa parte de China Sí. probablemente sean también de los mayores riesgos que hay en la empresa. Pero la verdad es que es muy, muy interesante Mm, la empresa y al final, claro, hay cosas a corto plazo que al mercado le están dando en cierto modo miedo. Quizás también no olvidemos que si tú miras la subida desde 2017, 2019, era vertical totalmente. Entonces, claro, cuando estás haciendo, no sé, 10, 15 baggers o lo que sea, también hay un punto de que la cotización tiene que respirar un poco, ¿no? Indudablemente. Pero al final, quizás la pregunta que te tienes que hacer es
las 1.000 coronas suecas de hoy, cómo de barato es respecto a lo que estuvo en el pasado, ¿no? Porque probablemente a nivel valoración respecto a la caja que generan, la posición de caja que tiene la empresa, la posición competitiva que tiene la empresa, quizás es ahora uno de los momentos donde más barata ha estado en los últimos 5 o 10 años, me atrevería a Sí, decir. No sé si lo ves así. totalmente. Y los factores que han hecho esta bajada básicamente es la bajada leve del margen, que eso nunca gusta por el tema de los trabajadores y también porque han contratado mucho y como he dicho antes, tú cuando contratas tanto un croupier lo tienes que entrenar primero y no va a Sí. ser eficiente desde el día uno. Y luego el tema de los impuestos que han subido y esto tampoco gusta, pero eso ya yo creo que ya estaba descontado. Y después también el tema de que ellos en la presentación siempre te ponen porcentaje de ventas reguladas y porcentaje de ventas no reguladas. Vale, pues el de no reguladas ha pasado del 39 al 41 por el Vale. tema de Asia y lo que sea. Entonces, eso no gusta y eso también creo que ha afectado a la valoración. Pero bueno, aparte de eso, no ha habido tampoco nada más así a comentar. Vale, perfecto. Bueno, pues cerramos con Evolution y volvemos a seguir con Suecia en este caso. Una empresa Mm, que yo diría que es radicalmente diferente a sí. Evolution, que es Green Landscaping. Entonces te dejo a ti. Bueno, también una nota muy importante que tenéis que ver. El tamaño en capitalización bursátil entre una y otra tampoco tiene nada que ver. ¿Vale? No. Evolution tenía un tamaño bastante relevante en los 20.000 millones más o menos de dólares y Green Landscaping sí que es una small cap, ¿no? Más a lo que podemos asumir como small cap. Sí, sí, sin duda. Son compañías diferentes. Esta es más SG friendly, diríamos, porque al final es mantenimiento de jardines, pero también en Suecia, sin embargo, se ha expandido ya básicamente por bastante parte de Europa, ahora lo veremos. Y sí, es una small cap pequeña, bastante líquida, muy poco seguida. De hecho, por ejemplo, el otro día presentó resultados y todas las compañías serial acquirers nórdicas que conoceréis, Instalco, Technion, etc., pues tenían un crecimiento orgánico pequeño, decreciente. Green presentó un más 8% de crecimiento orgánico en el Q1 y ni se movió, 2 días después subió un 10, 2 días después cayó, o sea, es muy volátil, o sea, si os va la marcha, sí que es cierto que la compañía puede ser apta, pero que sepáis que se mueve bastante, aunque realmente su negocio subyacente es muy tranquilo y es muy tradicional. Bueno, como veis también ha sido una multibagger. Yo la empecé a comprar básicamente aquí en 40, en 2021, la conozco hace unos años, pero actualmente el múltiplo me parece también muy, muy atractivo y estoy pensando en si ampliar, lo que llevo ya bastante peso. Vale, en resumen, es una empresa también líder en los países nórdicos dentro del segmento de mantenimiento de áreas y zonas verdes. No tiene más, o sea, es así de sencillo. Es los trabajadores que veis que van a mantener los jardines, que van a talar los árboles, demolición de nieve, creación de espacios de landscaping, o sea, de zonas de parques, bueno, todo esto. Se crea en 2009, sale en 2017 para financiar un crecimiento que en ese momento ya iba a ser inorgánico, modelo roll-up que sería para consolidar el sector de segmento de jardines y mantenimiento porque creen que está muy, muy fragmentado. Tienen estos dos servicios, básicamente el mantenimiento de las zonas, 55, que es mucho más recurrente, estable, contratos a largo plazo, etcétera, y la parte de construcción, que como entenderéis, pues es un poco más cíclica, pero tampoco tanto. Vale, tenemos los clientes, tenemos los públicos y los privados. Esto lo tenía que actualizar porque actualmente son 70% públicos, que vienen de municipios, gobierno, administraciones públicas, y aquí importa más la calidad que no lo que se paga. Y luego privados, pueden ser compañías grandes con propiedades o parecidos, 30%, importa más el precio que la calidad. Ahora veremos cómo funcionan los contratos y cómo se ganan, pero los contratos pequeños, para que pongáis un poco números, son de 1 millón y los grandes de 10 a 15 millones. Es decir, que un grande son 10 millones de coronas suecas, que al cambio sería 1 millón de euros, 1 millón de por ahí. O sea, sí, porque son 10 veces, 1 millón de euros, o sea, tampoco son contratos súper grandes. Y como vemos, Green está generando casi 6.000 millones de coronas suecas, por lo que no hay ningún tipo de concentración en cuanto a contratos. O sea, hay muchísimos. Vale, Green Landscaping empezó en Suecia y después se ha ido expandiendo, consolidando el mercado. Suecia, de hecho, es el peor segmento que tienen. Es el que peor margen tenía y el que peor margen tendrá y el que reestructuraron desde cero. Pero entraron en Noruega, Finlandia, Lituania, que aunque es pequeñito, pues está ahí, Alemania y Suiza. Que Suiza, eso estaría mal, pero bueno, también están en Suiza.
Como digo, es un segmento muy fragmentado. Por ejemplo, en Suecia hay 6.300 compañías, solo 2,5 son competencia nacional y bueno, vieron una oportunidad para entrar en un mercado que ellos creían que estaba bastante fragmentado. Entonces, las principales empresas, como veis aquí, dentro de Dinamarca, Noruega, Finlandia, tienen un market share que va del 4 al 11%, o sea, no hay ningún player que domine el mercado. Y Suecia, como decía antes, es el segmento con peor margen. Pero los demás que han ido adquiriendo y donde se han ido expandiendo son bastante más rentables. Por eso el margen de Green también ha ido expandiendo y llegando a los objetivos que tenían desde la IPO. Vale, no es un mercado que vaya a crecer como el de Evolution, pero bueno, crece un 4%, un 6%, incluso algo por encima del PIB de Suecia. Tiene un tamaño de mercado que ellos comentan de 325 billions, que vienen pues 42 de Suecia, Noruega, Finlandia, Lituania muy poco, y ahora han entrado en Alemania, que como veis son 212. O sea, es un mercado ya diferente, distinto a lo que son países nórdicos. Hay más players grandes y hay más competencia y también es importante o sea, tiene la parte buena de que es un mercado muy grande, pero también tiene la parte mala de que hay más competencia y pueden perder más contratos. Entonces, será importante ver esta parte, cómo evoluciona. Y bueno, aquí tenéis un poco la evolución de ventas por país, como lo desglosan ellos. Que tenemos un peso de Suecia que ha ido bajando del 100 al 49, Noruega se ha mantenido el 40 y ahora Finlandia va subiendo. Y bueno, no desglosan Alemania aún ni las pequeñas, pero están ahí. Y entonces, si tenemos en cuenta el tamaño de mercado de 325 billion y Green tiene 6 billion, pues como entenderéis sigue siendo muy Claro, pequeño. sobre todo ahí la clave en el TAM es la parte para mí de Alemania, ¿no? Sí, Obviamente, claro, el tamaño de Alemania respecto a los países nórdicos es una bestialidad, ¿no? Claro, Alemania estamos hablando para que la gente se haga una idea y yo creo que debe estar en 80 millones de habitantes o cosas así. Y claro, por ahí. las posibilidades que tiene entrar en un país así para el tamaño que tiene esta empresa, el tipo de adquisiciones de roll-up y demás, claro, solo con Alemania podrían estar durante años haciendo esas adquisiciones y básicamente no saturarían el mercado en ningún momento, ¿no? Entonces, eso es Exacto. un punto muy a su favor respecto a estar solo limitado a países mucho más pequeños tipo Lituania, ¿sabes? O lo que puede ser Noruega y demás. Sí, tiene esa parte. Lo que se tendrá que ver es, ahí sí que hay players nacionales importantes, se tendrá que ver qué múltiplos pagan por las compañías y si realmente siguen manteniendo cuota de mercado y creciendo. Vale, entonces, viendo el sector, es un sector bastante resistente a las crisis, son contratos, como digo, muchos a largo plazo y tenemos, o sea, al final son contratos de calles, árboles, jardines, haya una crisis o no, el sector público va a tener que quitar las ramas de los árboles, quiero decir, o sea, mantenerlos, es bastante tradicional. Tenemos el ejemplo del 2008, el PIB de Suecia se contrajo un 5,2, la construcción cayó un 17, pero el gasto municipal en mantenimiento pues creció un 3,9 para que veamos un poco que sí, que seguramente la compañía lo pasa mal, ¿no? No va a estar exenta de riesgos, pero pues va a ser menos que otras compañías. Sobre todo también ahí imagino que son contratos que se firman, no sé si incluso a varios años, me refiero, que no es Sí, en sí, sí. plan... Ahora entraremos en los contratos, pero sí, Vale, son 3-5 años generalmente. ok. Y bueno, generalmente sí que es cierto que no es tan cíclica, pero tiene variaciones estacionales, porque, por ejemplo, el primer trimestre es el más flojo, porque ahí es donde hay menos gasto en presupuesto, y luego generalmente los mejores meses van de junio a septiembre, que es cuando hay más necesidad de mantenimiento de estas áreas verdes. Y aquí tenemos el tema de los contratos, aunque no está actualizado, básicamente podemos ver como la mayoría pues son de eso, de 3-5 años y son pues ingresos recurrentes, predecibles, que gustan, ¿no? Al final tener algo así. Y, y al final son con administraciones públicas que son contratos ligados a la inflación, lo cual también es importante tener en cuenta de que no es tan momentáneo el incremento, porque Sí, siempre hay un decalaje. claro, tiene que revisar el contrato y pasan meses, pero existe esa indexación a los precios. Y una ¿Y cómo? pregunta, al ser la mayoría de los contratos públicos, claro, y estoy pensando un poco en clave de cómo España, ¿no? Pero no sé si suelen tardar en pagar, ¿sabes? En plan, pues pagan a Sí, 90 claro, días, a 180 días. tardan en pagar y al final es por eso que la compañía, pues a nivel de working capital es más intensiva porque tiene que aportar el capital primero. Entonces tenemos un Vale. working capital bastante positivo
Y un flujo de caja que sin normalizar pues está más sesgado, ¿no? Que si vemos Vale. casos como Evolution, ¿no? Pero sí, existe ese decalaje, claro. Ok. El tema de los contratos que comentabas antes son procesos de licitación, ¿no? Vamos a ese proceso y vemos si lo ganamos o no. Si superan los 587.000 coronas suecas, que son los que tenemos en cuenta que los contratos más pequeños de Green son de 1.000.000, pues a partir de ese nivel existen ciertos requisitos que las administraciones públicas te requieren, ¿no? Pues certificaciones, solidez financiera, que tengas diversos servicios integrados, que los tengas todos, garantía de calidad, portafolio, etcétera. Por lo tanto, en segmentos más pequeños a 587 no hay tantas barreras de entrada. A partir de ahí sí, que es donde está Evolution, ¿no? Evolution, perdón, Green. ¿Vale? Y aquí tenemos un ejemplo que es de 2017, pero para que veáis el cambio que pega cuando empieza ya a ser más grande y a tener esa estrategia de consolidación, ya que vemos que empieza a ganar un gran, o sea, esto es el porcentaje que ganan de contratos, ¿no? Y aquí podemos ver que a partir del 17 empiezan a aumentar muchísimo el share de la cuota de contratos ganados. Por esto mismo que comento. Aquí tenemos el backlog, que os lo he puesto actualizado. Sí que es cierto que ha crecido muy bien, aunque recientemente en el Q1, pues, respecto al primer trimestre del año pasado, ha decrecido un poco. También es importante, es una de las métricas más importantes saber en esta empresa, porque al final el backlog lo es todo. Y el backlog, bueno, esto ya no entraré, pero funciona por el sistema en el P&L, las ventas las veréis en base a los costes que ellos esperan. O sea, si hay unos costes esperados el año 1 del 30%, ellos imputarán el 30% en las ventas en el P&L. Y así, luego si hay un cambio en costes, eso también variará en el P&L, pero bueno, eso es a nivel contable para que se entienda un poco cómo se imputan las ventas en el estado de pérdidas y ganancias, que eso luego no tiene nada que ver en el cash flow. Y aquí tenemos los fundamentales en resumen. Veis que es una compañía de mucho crecimiento porque crecen ese 3% orgánico, 4% y luego acompañado de inorgánico. Aquí lo podéis ver, que a pesar de en 2020 que el orgánico cayó un 5%, es un segmento muy resistente y ha ido creciendo muy bien. Y el inorgánico es una bestialidad porque adquieren muchas empresas cada año. Después, el COC se ha mantenido bien, pero como veis, el EBITDA, bueno, en esto sería el acquire, se mira el EBITDA, que es un beneficio operativo ajustado por amortizaciones que se generan por el hecho de hacer adquisiciones que no son salida de dinero, pues es un margen que ha ido de cero, básicamente, del 0 del 1%, actualmente el 8,7, 8%, cuando ellos tenían el objetivo de llegar al 8%. Por lo tanto, han pasado de una compañía que no generaba caja a una empresa que cumple sus objetivos, que básicamente los veremos luego, pero al crecer por encima del 10%, obviamente lo han pasado por bastante, tener un margen evita del 8%, que ya han llegado, y después no pasarse de apalancamiento de 2,5 veces. Sí que es cierto que podéis ver, bueno, aquí no se ve, pero los intereses han subido bastante los últimos trimestres por la subida de tipos de interés, porque tenían deuda bastante exposición a deuda variable, que eso tampoco ha sido positivo, pero muchas compañías suecas las tenían así, no sé si será por sistemático o por qué, pero bueno, al final es un punto negativo porque, oye, podrías haber tenido deuda fija a tipos de interés muy bajos y que no se hubiera pasado esto. Vale, en cuanto a los crecimientos y márgenes, pues tenemos un sistema, como he dicho, roll-up de adquisiciones que ahora tocaremos y tenemos ese crecimiento orgánico del 5% de media y luego el inorgánico y vemos la expansión de los márgenes y se ha mantenido también el margen bruto. Y aquí tenemos un poco el margen EBITDA por segmentos. Como decía, el objetivo era llegar al 8% y el de Suecia, por temas de segmento y porque Suecia, por ejemplo, tiene segmentos que requieren menor margen, como es la remolición de nieve, que son más cíclicos, etcétera, pues es el peor, diríamos, pero cada vez tiene menor peso sobre las ventas. Y vemos cómo, aunque hay variación, los segmentos han ido creciendo y segmentos como Noruega, Finlandia, tienen un margen más atractivo, que hace que hayan llegado a su objetivo del IPO. Y es cierto que ahora mismo esos márgenes incluso están por encima de lo que tendrían que estar. O sea, no creo que los próximos años estén en el 9-10%, pero sí en el 8%. También lo que comentabas antes, Capi, de los contratos, pues es una compañía que
tiene que financiar con caja, en este caso, el working capital. Es decir, si entra un proyecto, tiene que aportar la caja porque no le van a pagar hasta X días posteriores. En este caso, veréis el net working capital, que son los activos, diríamos, operativos menos los pasivos operativos, que es positivo. Eso quiere decir que a medida que crece, aporta capital. Pero también os he puesto abajo el crecimiento orgánico. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo que hace es calcular el cambio de working capital en su valoración a partir del de arriba. Pero ¿qué pasa? Que cuando una compañía hace adquisiciones, cuando tú adquieres otra empresa, el 100%, por ejemplo, o consolidas sus cuentas, lo que haces es imputarte todos sus activos y todos sus pasivos. Entonces, tú adquieres un working capital en el que realmente no has invertido. Por lo tanto, eso es un poco falso. Así que lo más óptimo, en mi opinión al menos, es hacer un crecimiento de working capital orgánico. Es decir, tener el working capital neto y aplicarle el crecimiento orgánico que haya tenido la compañía ese año, para ver realmente en cuánto ha invertido, no cuánto ha adquirido de otra empresa, sino cuánto ha invertido ella. Aquí tenemos también las adquisiciones, para que veáis características. Tenemos las más pequeñas y luego las más grandes. Aquí destacar simplemente que cuando entran en un país, como por ejemplo han hecho en Alemania, entran con una adquisición grande. ¿Para qué? Pues porque es estratégica y para posicionarse fuerte en el mercado y luego ir consolidándolo. Ahí pagan múltiplos más elevados. Por eso luego veremos que el último año el múltiplo pagado ha subido, pero es porque han entrado en Alemania. Pero normalmente suelen comprar unas 5 o 6 empresas al año y es una mezcla entre caja, deuda y emisión de acciones. El equipo gestor tampoco entraré mucho, pero Johan, que es el CEO, tiene el 6%. Tenemos a la familia Salén con el 15%. Bueno, también hay insiders, o sea, hay una alineación bastante buena. Johan ha demostrado que desde que entró en la compañía lo ha hecho muy bien, tiene ese porcentaje de acciones. El CFO se ha ido hace unos meses, bueno, se irá ahora, y había hecho muy buen trabajo y eso es un punto negativo, a ver quién entra y cómo lo hace, pero por el momento también es una compañía con alineación, que es algo que nos gusta y siempre busco yo. Sí. En el Capital Allocation, aquí os he puesto una tabla con las adquisiciones, los años y un poco las ventas pro forma, el EBIT que han generado, bueno, lo que desglosan ellos por lo menos, y tengo el múltiplo pagado sobre ventas, que básicamente son 0,4 veces. Como os decía, en 2023 tenemos 0,90 porque está Alemania, en la que pagaron una vez y pico ventas porque es más grande y por el tema de que sea más estratégico. Sí. Básicamente hay o sea, en esta compañía, aquí os he puesto arriba el retorno, el ROIC, que es elevadísimo, ¿no? 80%, 70%, pero tampoco me parece adecuado hacerlo porque es una empresa, al igual que Evolution, que depende de trabajadores. Entonces, tú al final no metes el trabajador en tu capital empleado, por lo tanto, en este tipo de empresas te sale un ROIC muy elevado que no es verdadero, porque tu fuerza de trabajo es tu capital empleado. Pero bueno, claro. Ahí está. Vale. Y abajo tenemos lo que pagan, que también es importante mirar el goodwill. Como he dicho, al ser una empresa que la mayoría o sea, cuando tú haces una adquisición y dices, vale, ¿por qué estoy sobrepagando más? En este caso sobrepagas por esa fuerza laboral, por los contratos, por la relación con marcas, etcétera. Y gran parte de esto pues va al goodwill, por ello vemos que el 50% de lo pagado es goodwill. Vale, perfecto. Y aquí abajo también os he puesto lo importante, que es cuánto generan por esas adquisiciones. Tenemos el ROIC incremental, que es decir, oye, tú has generado o tenías en 2018 15 millones de NOPAT y habías empleado capital, incluyendo ese goodwill de las adquisiciones, 632. Ahora, de 2018 a 2023 has generado, pues eso, 415 millones y has empleado 2.500 millones. Pues eso, ¿qué retorno te da, no? ¿Qué retorno has hecho con lo que has empleado? En este caso es un 18%. Tened en cuenta que yo aquí, en capital empleado, como el EBIT, como trato el lease, el alquiler como gasto operativo, en este EBITDA ya está el gasto metido, por eso en el capital empleado no estoy metiendo los leases. Vale. Y el ROIC incremental es del 18. Normalmente estas tienden a tener a largo plazo un 15. Luego ves casos como Constellation que tienen el 25 o 30%, que son casos excepcionales, ¿no? Pero bueno, un 18 me parece muy buen ROIC y eso quiere decir que están haciendo adquisiciones a precios atractivos. Y en cuanto a la valoración, pues bueno, os he puesto los objetivos que siempre ponen ellos, que los han conseguido bien, que es tener un crecimiento del 10%, incluyendo orgánico e inorgánico, EBITDA del 8%,
apalancamiento del 2,5 veces, dependiendo de si incluís aquí leases o no como deuda, y dividendo del 40% que aún no distribuyen, porque ahora no tiene sentido, pero que la idea es que cuando vayan más madurando la compañía, lo repartan. Ahora mismo el apalancamiento está en el 2,4 veces, o sea que están un poco al límite, también tenemos que ir contemplando cómo evoluciona el apalancamiento. Y los objetivos de la empresa que os he puesto aquí abajo son mejorar el negocio de Estocolmo, de Suecia, que ya lo están haciendo, conseguir contratos más sanos, con mayores márgenes, han cambiado el management de muchas compañías, ellos integran las compañías en el modelo. Se me escucha un poco, se me escucha doble, Capi. No, ¿ahora bien? ¿Ahora? Vale, ahora sí. Sí. Ellos dejan operar de manera descentralizada a las compañías. Es un modelo roll-up, o sea, no integran, no hay sinergias hard o fuertes que se llaman, sino que son simplemente algunos, si tiene sentido, pues intercambian contratos o trabajan juntas, pero poco más. Y después ir adquiriendo compañías con mejor margen. Esto nos lleva a una valoración que he hecho aquí de reinversión, de decir, oye, ¿cuánto ROIC vas a hacer? ¿Cuánto vas a reinvertir de tu beneficio operativo? Y en este caso, aquí abajo podéis ver que yo pongo un 80% de reinversión, un 15% de ROIC, y esto nos lleva a un crecimiento, que es la G de aquí abajo, que va disminuyendo obviamente con el tiempo. A un múltiplo de 20 veces y un margen EBITDA del 8% y una conversión al 50% de free cash flow, nos da una valoración actual que estaría a 15 veces, 14 veces free cash flow. O sea, también me parece una valoración muy baja para esta compañía. Y de hecho, son valoraciones también muy parecidas a las de Evolution. Y después, esto a múltiplo de 20, pues veis que nos daría una TIR de en torno al... Bueno, aquí tenéis el intrinsic value. Ahora está... ¿Cuánto está ahora? 70, ¿verdad? Sí. 70. Pues sería 158. Es una TIR del 20% aproximadamente, que también es muy atractiva. Y esto sería mi escenario así para que veáis. Para acabar, deciros que el Q1 de 2024 ya lo han presentado. Y como comentarios, pues deciros que con lo que comentaba antes, que la deuda está en 2,4 veces, que también es importante ir viéndola, que el backlog ha bajado un poco, como veis, a 7,8, o sea, de 8 a 7.800. Después, el margen EBITDA es en el Q1 es el más bajo del año por la excepcionalidad, por lo tanto, no os asustéis, pero sí que es cierto que ha bajado respecto del año pasado. Ha crecido mucho orgánicamente el Q1 a un 8% orgánico. También es cierto que porque ha habido mucha nieve en el sur de los países nórdicos y entonces han tenido que ayudar mucho en esa parte, por lo que ha crecido esa parte de remolición de nieve, pero ha bajado más la de landscaping porque no han podido hacer proyectos de paisajismo. Y sí que es cierto que también ha bajado un poco el cash flow porque debido a la segunda Pascua que había, como tocaba en domingo y luego fiesta, los receivables que tenían que entrar en el primer trimestre se han pospuesto al segundo trimestre. Entonces tendríamos que ver una entrada mayor de caja en el Q2. Y básicamente eso es un poco el resumen, no hay nada más. Es una compañía al final, como vemos, en un modelo de negocio tradicional, tranquilo y tampoco hay muchas sorpresas, pero es cierto que la cotización se mueve mucho. Y Sí, sí que es verdad que la cotización ha tenido una volatilidad mucho mayor de lo que esperas en este tipo de empresa, ¿verdad? En los últimos tiempos, pero bueno, como se dice por ahí, embrace volatility, ¿no? ¿Sabes? O Sí, sea, hay sí, sí. veces que para la gente que tiene clara la empresa y demás, yo creo que es una empresa que ha permitido mucho incluso jugar con los pesos a llevar en cartera, ¿no? Para la gente que Sí. la lleva de si baja demasiado puedes sobreponderar de forma parcial, luego una vez sube puedes quitarte esa parte de la carga de más que lleva respecto a lo que uno esté cómodo y quedarte con un porcentaje menor, pero sí, a mí me parece una empresa muy, muy interesante, sobre todo por ese punto de recurrencia en los ingresos, ¿no? Obviamente son contratos que son más, o sea, no es un contrato algo que haces en un mes, ni mucho menos, son contratos a varios años y sobre todo que alguien tiene que hacerlos, ¿no? Me refiero, muy mal tiene que estar un país, y ya no hablemos de un país nórdico y demás, para que de repente nadie cuide los jardines, ¿no? De los lugares públicos, espacios públicos y demás. Entonces, claro, Sí. en ese sentido estamos hablando de un servicio que es, yo diría, prácticamente indispensable, ¿no? Y la reflexión que tú haces de la crisis de 2008 creo que es muy acertada, ¿no? Incluso cuando la economía ha estado en puntos muy malos, los contratos de este tipo de gente
se han respetado. Para empezar, porque ya están firmados y luego porque son servicios que hay que hacer, ¿no? De forma obligatoria también. Entonces, a mí me parece una empresa muy, muy buena. Es como una especie de fregona, pero jardinera, ¿no? En este caso, respecto a otros negocios que conocemos, ¿no? De este tipo de servicios, que se sigue mucho en Momentum por la parte de pues, las fregonas chinas. Luego también está, creo que se llama GDI, es la que lleva Alejandro de... Sí, la de mantenimiento de Canadá. Sí. Sí, de Canadá y demás. Pero quizás fíjate que incluso este sector de esta parte de jardinería y tal, incluso sea, o a mí personalmente me parece incluso hasta más interesante, ¿no? Entonces, al final, yo creo que para la evolución de la empresa futuro hay que mirar la parte de los márgenes y a partir de ahí ver cómo va evolucionando todo, ¿no? Y luego que sigan haciendo adquisiciones que realmente aporten valor, ¿sabes? Que no veas que se van a pagar múltiplos mayores o que de repente la integración de las empresas no va bien. Entonces, yo diría que esos son el tipo de cosas que hay que fijarse a futuro, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. yo creo que es una empresa bastante sota, caballo y rey. Luego la parte de la deuda, aquí sí tenemos deuda, hay apalancamiento y también es algo que hay que seguir. Yo recuerdo que en su momento gente cuando vio la tesis del club, que claro, era entrar en detalle en cada una de las patas de negocio que tienen, comentaban un poco como preocupante si no estaría demasiado endeudada. Pero claro, si por un lado se pueden endeudar a tipos de interés buenos, que no son especialmente altos, por otro lado hay una recurrencia en el negocio y demás, eso te permite irte a apalancamientos mayores que los que podrías hacer en otros sectores, ¿no? Sí, sí, está claro que el apalancamiento en otro sector sería alto, en este caso no tanto, pero sí que es cierto que la deuda en este caso la tenían mucha a variable, por eso el tipo de interés les ha subido bastante. Entonces, Sí, por PER estará más cara, si lo miras. sí. Pero es cierto que cuando tienes estos contratos puedes asumir mucha más deuda. Mientras esa deuda la utilices para comprar por encima del WACC, a tires por encima, pues no veo problema. Pero bueno, es importante, sobre todo en esta empresa, mirar la deuda, sí. No, y sobre todo que hay un punto donde es tan fácil como si te ves en un punto donde estás en cierto modo la propia empresa, digo, no nosotros como inversores, pero si la propia empresa siente que está en unos niveles de deuda altos, es tan fácil como pisar el freno con las adquisiciones e ir usando la caja que se va generando para repagar deuda, ¿no? O sea, tampoco... Sí, 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 sí. Y luego es una compañía que si decrece, al tener working capital positivo, te va a Claro, acumular caja y se puede desapalancar en el caso de que pasara algo así. sí, que es un poco, ahí es un poco el efecto Nagarro, ¿no? Que yo lo llamo, que también por el Sí, que modelo de negocio que tienes es lo mismo, que dices, pues que se está frenando, no están creciendo, incluso decrecen un poco. Y sí, obviamente para la parte del negocio en sí, a nivel ventas es malo, pero claro, el working capital ayuda muchísimo, ¿sabes? Porque estás claro. recibiendo contratos que ya firmaste y no estás metiendo dinero, invirtiendo dinero nuevo. Entonces, Mm. nada, muy interesante esta empresa también y darte las gracias, Adrià, por venir. Espero que sea la primera de muchas y nada, además una de las cosas que me gustó que las dos empresas que traes son muy diferentes, ¿no? Tanto el modelo de negocio como a lo que se dedican, como incluso el tamaño de capitalización. Entonces, yo creo que también a la gente le sirve un poco para conocerte a ti, ¿no? El tipo de inversiones que buscas o lo que tú buscas al analizar empresas y al invertir en ellas. Pues muy bien, Capi. Sí, espero que haya servido y haya gustado. Al final es un resumen, detrás hay mucho más trabajo, entonces que cada uno, pues si le encaja que la mire y si alguien quiere hablar conmigo de la compañía, pues que me escriba. Y nada, muchas gracias por haberme invitado. Yo muy contento de pasarme por la comunidad y cualquier otra oportunidad que vea y que quieras que venga, pues la traemos. Pues sí, tendremos a Adrià con nosotros, espero que pronto. Acordaros de seguirle en YouTube, lo tenéis, bueno, en Twitter primero, en X, que tenéis ahí el nombre por el que le podéis encontrar. Y como os digo, el canal también de YouTube, Adrià Rivero, que lo podéis buscar en el propio YouTube. Y si no, lo pondremos en la descripción. Y recordad que nos podéis seguir a nosotros, aparte de aquí en el canal, un like y un subscribe que siempre se agradece. Y luego en la descripción del vídeo encontraréis también un enlace a nuestro Discord, que somos más de 6.000 personas, así que por allí os esperamos a todos, ¿vale? Bueno, un abrazo y nos vemos a la próxima, Adrián.